Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Los voy a invitar, hermanos, que abramos la Biblia y lo hagamos en el segundo libro de las Crónicas. Vamos a leer. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 15. Gloria a Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 16, vamos a leer. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Derribando los ídolos de nuestra casa. Hermanos, esta historia que encontramos en este libro de las Crónicas nos habla de este rey que se llamaba Asa. Este rey, hermanos, fue rey de Judá. Y la palabra de Dios nos habla que este fue uno de los reyes buenos, porque hubieron reyes, hermanos, que fueron malos reyes. Y este rey Asa, dice la palabra de Dios, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso es lo que la palabra del Señor dice, que este Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hermano, no podemos cambiar a una nación si no comenzamos cambiando nuestra vida. Amén. Como este era un rey, hermano, él no podía pedir un cambio en las demás personas si él, hermano, no era el ejemplo. Porque el ejemplo, hermano, es importante. Amén, hermano. El ejemplo es importante, hermano. Si queremos ver, hermano, un cambio en nuestro hogar, ¿cuántos quieren ver un cambio en su hogar? Si queremos ver un cambio, muchas veces, hermano, hemos oído palabras de gente que dice que cambie ella, dice, o que cambie él. Pero nunca, hermano, se nos viene a la mente que el cambio viene de nosotros. Hermanos, los primeros que debemos de cambiar somos nosotros. El rey Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y mire, durante su reinado inició con una reforma espiritual. El pueblo de Dios, el pueblo de Judá, se había apartado de los caminos rectos de Dios. Pero qué bueno es, hermano, que tenemos la oportunidad de regresarnos, hermano. Amén. Tenemos la oportunidad. No importa, hermano, cuánto se haya desviado una persona, siempre que hay vida, hay esperanza. Siempre que hay vida, hay esperanza. Y este rey inició con una reforma para hacer volver al pueblo a los caminos de Dios. Dice el versículo número 8, de ahí donde estamos, de Crónicas: el
capítulo 15, verso 8 dice: cuando oyó Asa, oiga, cuando oyó Asa las palabras, mire, cuando oyó Asa, hermano, las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, ahí dice, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó, oiga, y reparó el altar de Jehová, mire, que estaba delante del pórtico de Jehová. Hermano, Asa no se conformó, hermanos, cuando oyó al profeta, hermano, al profeta Azarías, él no dijo: qué bonita palabra, qué bonito mensaje, porque muchas veces, hermano, sucede así, que a nosotros nos gusta, hermano, alguna palabra, a nosotros nos gusta, hermano, algún mensaje, qué bonito este texto, qué bonito allá, pero a veces, hermano, no pasamos de ahí. Asa, hermano, cuando oyó, hermano, las palabras del profeta, ¿qué hizo él? Hermano, él, hermano, actuó. Él tomó cartas en el asunto. Porque ese es el punto, hermano, que debemos tomar cartas en el asunto con aquellas situaciones que nosotros sabemos que no están bien. Y eso es lo que hizo Asa. Él, como la Biblia dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, significaba que él oía la voz de Dios. Significaba, hermano, que él podía saber cuál era la voluntad de Dios. Y como le digo, hay personas que oyen la palabra de Dios. Usted a veces, hermano, puede oír, hermano, hasta textos que ponen después de un mensaje en las redes sociales. Qué bonito mensaje, qué poderoso acá, qué poderoso allá, pero no pasamos de eso. No tomamos cartas en el asunto, en aquellas cosas que sabemos que son desagradables a Dios. Entonces solamente se queda en un comentario y quizás la gente dice: ¡ay, qué bueno que la gente está escuchando, que la gente está agarrando el mensaje! Pero, hermano, no sucede nada si no actuamos. Como le digo, hay personas que reciben consejos piadosos, pero no toman decisiones. Creen que escuchar la palabra es suficiente. Pero, hermano, no debemos de olvidar que la bendición viene con la obediencia. Hermano, no debemos de olvidar que no basta solamente con oír, porque la bendición viene cuando somos obedientes. Hermano, me llama la atención el versículo 16 que leímos en un comienzo, porque mire cómo dice ahí, Segunda de Crónicas 15, 16. Lea conmigo la palabra, hermano. Mire cómo dice: y aún a Maaca, así se llamaba la mamá de este rey, Maaca, la madre del rey Asa, él mismo, dice ahí, la depuso de su dignidad. Oiga, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Hermano, me llama la atención esa parte, porque podemos ver ahí que la madre, la Maaca,
o sea, la madre de Asa, del rey Asa, ella, hermano, tenía un rol muy importante dentro del reino de este rey Asa. Ella, hermano, era una mujer influyente, de seguro, hermano, tenía un lugar, hermano, en su reino donde ella tenía cierto dominio, porque la Biblia dice que la depuso de su puesto. O sea, hermano, la quitó de ese lugar de dignidad que tenía a Maaca, aunque era su mamá. Hermano, es interesante esta parte, porque esta mujer, había hecho una imagen de Acera, pero Acera no era el material, esa era una diosa, la reina Acera, que era una diosa cananea de la fertilidad, y ella estaba asociada con prácticas inmorales y de rituales idolátricos. O sea que esa mujer, esa diosa, esa imagen, para rendirle culto, hacían orgías delante de ella. Mire qué tremendo, hermano. Eso era. Pero aquí lo interesante es que la madre de este rey Asa, ella había hecho esa imagen, la había mandado a hacer de seguro. Y Asa, que era el rey, en su celo por Dios, oiga, en su celo por Dios, no dejó pasar ese pecado, aunque venía de su propia familia, hermano. Oiga esto, hermano. Muchas veces, hermano, nosotros podemos decir, es que es mi hermano, o es allá, o es acá, o es mi hermana, o es mi mamá, ahí déjenla. Pero lo que podemos ver aquí, y aquí el detalle es que esta mujer tenía un puesto de privilegio dentro de su reino, del reino de Judá, y estaba influenciando, hermano, al pueblo, al pecado. Ese era el problema. Y entonces, hermano, dice ahí la palabra que la depuso de su posición de honor y destruyó completamente al ídolo. Lo que podemos ver ahí, hermanos, es que es necesario reconocer y quitar todo ídolo que se ha levantado en nuestra casa y está apartando a nuestra familia de los caminos de Dios. Y a veces cuando pensamos en un ídolo, hermano, siempre pensamos que nosotros no somos idólatras, nosotros no tenemos muñecos, nosotros no adoramos eso, pero no está hablando solo de eso. Hay ídolos que tenemos en nuestra vida que no los queremos dejar. Ídolo es todo aquello, hermano, que suplanta a Dios, que está encima de la voluntad de Dios. A veces, hermanos, siempre hemos dicho, hermano, y a veces les pregunto, hermano, ¿es para nosotros Dios nuestra prioridad? Nosotros decimos que sí, nosotros decimos Dios es mi prioridad, Él es primero, yo por Él lo daría todo, pero a la hora, hermano, de podernos enfrentar a la palabra de Dios, decimos, es que esa palabra, hagámosla para allá. Es que yo opino así. No, hermano, la palabra de Dios es autoridad, hermano. Ella está por encima, hermano, de nuestros deseos. Y como le digo, hay ídolos que tenemos adentro de nuestro hogar, de nuestra familia y de nosotros mismos. El rey Asa, hermano, no ignoró el pecado, aunque provenía de un miembro de su familia.
Amén. Yo he oído hombres de Dios, que solo porque es su hijo o es su hija, le dan un privilegio en la iglesia, y aunque sea mundano, aunque sea que esté en pecado, pues, pero como es su hijo, es el que tiene el derecho de subir y tocar o hacer cualquier privilegio dentro, hermano, arriba de la plataforma, porque como es su hijo, no importa. Es cierto, yo he visto eso. Pero Asa a su madre la bajó. Dice ahí, hermano, la destituyó de su puesto de honor. A su mamá. No, no hay que hacer eso, dice. Es que, hermano, las cosas de Dios, uno no las puede pasar solamente porque como es mi mamá no importa, o es mi hermano, no, hermana, no se puede. Mire, ahí dice que Asa, él no ignoró el pecado, ni aun cuando venía, hermano, de un miembro de su familia, no se hizo el ojo pacho como dicen. No, hermano. Entonces puede ser, hermano, que, como le digo, nuestros ídolos no sean imágenes hechas de madera, sino, hermano, nuestros ídolos pueden ser actitudes, prácticas o prioridades que nos apartan de Dios. ¿Cuáles son nuestros ídolos, hermano? Puede ser que nuestros ídolos, hermano, puedan ser hasta nuestro trabajo, hermano. El trabajo hay que amarlo, Dios lo ha dado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, es que Dios nos ha dado todo. Pero antes del trabajo está Dios. Hermano, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar para Dios, eso vale. Porque nosotros, hermanos, estamos poniendo a Dios primero. Porque para nosotros nuestra prioridad es Dios. No es el materialismo. Y no quiero decir con esto, hermano, porque todos trabajamos. Todos, hermanos, nos esforzamos, hacemos algo, nos movemos, todos tenemos compromisos. Todos. Pero el primer lugar lo tiene que tener el Señor, hermano. Porque eso nos beneficia a nosotros, hermano. Porque con nuestra obediencia, nuestra familia es bendecida, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, nuestra obediencia bendice nuestros hogares. Porque ya va a haber la bendición de Asa. Porque Dios, hermano, lo honró, porque Él puso, hermano, en prioridad al Señor encima de su familia. Entonces, hermano, puede ser, hermano, como le digo, que nuestros ídolos puedan ser el materialismo, el entretenimiento desmedido o la vanidad. Mire, hay tres cosas. Pero, hermano, para todo hay tiempo. ¿Sí o no, hermano? Yo siempre se los he dicho, hermano, y se los digo con cariño, hermano. Para todo hay tiempo, hermano. Dios nos da 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, y mire, todavía sobran otras 8. ¿Sí o no? Mire. Entonces, hermano, para todo hay tiempo. Nosotros podemos hacer nuestro tiempo. No es que no tengamos tiempo. Tenemos que organizarnos
por el bien, hermano nuestro. Pero Dios, hermano, tiene que ser nuestra prioridad, hermano. Porque si no es nuestra prioridad, hermano, tenemos ídolos en nuestro corazón. Tenemos ídolos. Como idólatras. El primer paso, hermano, es reconocer con humildad que es lo que nos está apartando de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, nosotros podemos, hermano, reconocer qué es lo que me está apartando de Dios. A veces, hermano, hasta pueden ser amistades, hermano. Amistades, hermano, que lejos de ayudarnos, hermano, nos apartan de Dios, nos apartan de la comunión con Dios. De veras, hay amistades que no nos convienen. La Biblia así lo dice. Mire, que las malas amistades, ¿qué es lo que sucede? Corrompen las buenas costumbres. Hermano, las buenas cosas que tenemos. Entonces Asa, hermanos, aquí nos muestra un ejemplo de valentía espiritual. Que, hermano, no anduvo con contemplaciones. A veces nosotros, hermanos, somos muy buenos. A veces pensamos que somos más buenos que Dios. Pero, hermano, vemos aquí a Asa que muestra un ejemplo de valentía. No bastó solamente con saber que su madre había hecho mal, porque ella había hecho eso, pues. Y él hubiera dicho: mamá, no, hombre, ya no lo volvás a hacer. Va, está bueno, hay que dar. No, la depuso. Él actuó para removerla de su lugar, porque en ese caso ella estaba haciendo de tropiezo para el pueblo de Dios. Asa dice ahí, mire lo que hizo Asa, dice que destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Dice. Él hizo pedazos, hermano, esto que contaminaba. Hermano, ¿cuánto ya destruimos todo aquello, hermano, que sabemos que nos traía, hermano, idolatría? ¿Ah? ¿O lo tenemos guardado? Hermano, yo conocí a un hermano que cuando se convirtió al evangelio, hermano, él tenía una como disco móvil, andaba haciendo cumpleaños, fiestas, carnavales y de todo. Él cuando se convirtió, hermano, le dolió o le dolía porque no quería deshacerse de todo lo que tenía. Toda la música, todo lo que, los long play y todo, para él era sagrado, hermano. Eso era, no podía. Ahí lo tenía. Ahí estaba todo, hermano. Hasta sus fotos con todos los artistas. Por eso le digo, hermano, Asa destruye esa imagen que era una idolatría. Hermano, quitar los ídolos, quitar lo que está tomando el lugar de Dios, quitar, hermano, todo aquello, hermano, que nos aparta de Dios, requiere una decisión firme y a veces dolorosa, hermano. A veces dolorosa, a veces, hermano, porque tenemos que quitar, hermano, el orgullo, que a veces está ahí. Y como le digo, puede implicar confrontar a seres queridos. Amén. ¿Sí? Puede ser que en su hogar, hermano, todos sean cristianos y de repente a usted le toque que estar exhortando, hermano, a otros miembros de su familia porque sabe que lo que están haciendo es incorrecto.
¿Y usted cree que le va a ir bien? ¿Cómo le va a usted cuando exhorta a algún miembro de su familia? ¿Ah? ¿Le empiezan a ver mal o no? Este es a ver qué se cree, tan cuadrado que sos. ¿Cierto? Sí, así le van a decir. Sos tan exagerado. ¿Sí? Pero hermano, eso es lo que sucede, hermano, muchas veces para poder, hermano, quitar aquello que está estorbando nuestra vida espiritual, hay que tomar decisiones drásticas. Porque si va a honrar a Dios, hágalo, aunque le cueste. O cortar, hermano, con una relación que no es agradable a Dios. Pero es que ya después se va a convertir, dice la gente. No, no se va a convertir. Si hermano se enamora de un inconverso, no. Y ella sabe, o el muchacho ya sabe, porque ya nació en el Evangelio, ya lo ha leído, conoce que la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Pero no le interesa. Ahí dice así, pero es que es exagerada la Biblia. No, lo que sucede es que la Biblia te está previniendo que te vaya mal en el futuro. Conozco muchos hermanos que por no obedecerle a la palabra de Dios les ha ido mal. Porque aunque nos duela, hermano, es necesario, hermano, poner atención a lo que Dios nos dice, hermano. Aunque no sea agradable para nosotros, aunque nos diga, no seas así, hermano, hagámoslo. Porque eso no agrada a Dios. No permitamos, hermano, que ninguna cosa nos aparte de nuestra buena relación con Dios. No lo hagamos. Y como le digo, muchas veces hay que tomar decisiones firmes y dolorosas. Porque mire, renunciar a actitudes que nos gustan. Mire qué tremendo. Pero puede ser actitudes que sean malas. La familia de Asa había permitido que la idolatría entrara en su casa. Pero el rey Asa entendió. Oiga esto, hermano. Qué bueno es cuando nosotros entendemos, hermano. ¿Pero por qué entendemos, hermano? Entendemos porque tenemos el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios ahí está. ¿Cuántos tienen Biblia, hermano? Levante la mano. Sin miedo, yo sé que la mayoría tiene Biblia. Pero la Biblia por sí misma, usted la puede tener ahí, hasta puede dormir con ella, hermano. ¿Cuántos duermen con la Biblia, hermano? Mira, a la par suya, aquí en la cama. Ahí la puede andar, ahí puede dormir con ella. Pero no va a pasar nada. Porque no hace efecto si no la obedecemos. Hasta cuando oyó la profecía del profeta, lo que él hizo fue actuar. Se levantó, hermano, y arregló lo que estaba malo. ¿Hay algo que tienes que arreglar? Arréglalo. Y como le digo, Asa entendió que la fidelidad a Dios estaba por encima de su lealtad familiar. Oiga, eso es lo que vemos ahí. Que la lealtad a Dios estaba por encima de su lealtad con su familia, con su madre.
Dios, hermano, nos llama hoy a ser sacerdotes de nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, Dios quiere que seamos sacerdotes de nuestro hogar. ¿Qué es un sacerdote, hermano? Alguien que cuida la salud espiritual de otro. No te enfermes de tu corazón. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, sacerdotes de nuestro hogar. Que cuidemos, hermanos, a nuestros hijos. Que cuidemos, hermanos, a cada miembro de nuestra familia, que no se llenen de ningún pecado en su corazón. Amén. De veras. Mire, a veces no es bueno, hermano, que ni los hijos a veces sepan los problemas que usted pueda tener con alguna persona. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos andan guardando rencores. Esto es verdad. Y resulta de que como esos dos hermanos son creyentes, son cristianos, le piden perdón a Dios y se arregla todo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y resulta que los hijos están con esa raíz de amargura en su corazón. Por eso hay pastores que dicen, mire, yo no le cuento nada a mi familia para no enfermarle la mente ni el corazón por todo lo que les toca que pasar. Porque nosotros debemos de guardar, hermano, el corazón de nuestra familia. Cuidando que nada ni nadie aparte a nuestra familia de los caminos de Dios. Nada ni nadie. Siga adelante, hijo. Camine. No vea a diestra ni a siniestra. Va viendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Es que, hermano, así tiene que ser. Jesús no dijo que era fácil, hermano. No. Él mismo dijo, los envío como ovejas en medio del lobo. Así que, hermano, la vida cristiana no es fácil. Pero lo que sí no debemos de hacer es detenernos, seguir adelante, hermano, y no permitir que nada nos detenga. Mire, hermano, Asa hizo lo que tenía que hacer. De seguro, yo le aseguro que muy probablemente la mamá de él reconoció, porque prácticamente era un castigo, hermano, de un hijo a una madre. Porque para Asa, Dios estaba por encima de todos. Amén, hermano. Sí, porque la Biblia sí dice, hermano, que nosotros, nuestro amor debe ser más grande para Dios que nuestros padres, nuestra madre, nuestros hijos, que todo. Así que, hermano, quitemos todo obstáculo, hermano, toda actitud negativa que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermano, hagámoslo. Hagámoslo y digamos como dijo Josué. Como dijo Josué, hermano. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, hagámoslo así, hermano. Mire qué pasó con Asa. Asa no solo escuchó, actuó, y su reino fue grandemente bendecido. Léalo en su casa, ahí se lo voy a dejar. Vaya a leer ese capítulo 15, desde el comienzo hasta el final, y se va a dar cuenta de la bendición que Dios le dio al rey Asa, porque él hizo lo correcto
delante de Dios. Y mire, si nosotros no solo escuchamos la palabra, sino que la obedecemos, hermano, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia serán bendecidos por el Señor. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Hermano, obedezcamos la palabra de Dios y nuestra familia va a ser bendecida también. Les invito a cerrar los ojitos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojitos ahí donde está. Y dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos las gracias. Te agradecemos, Señor, porque nos das este privilegio, porque nos das esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser como Asa. Ayúdanos, Dios, a ser como Asa, Señor. Que al escuchar tu palabra, que al escuchar la palabra del profeta, él no solamente la oyó, sino que la puso en su corazón. Esa palabra la puso en su corazón, porque él sabía que si él honraba la palabra, él sabía que si él ponía a Dios como su prioridad, su vida iba a ser bendecida, su vida iba a ser prosperada, aunque tuvo que destituir a su madre, pero él prefirió honrar a Dios antes que a los hombres. Él prefirió honrar a Dios antes que a los hombres. Hermano, hermana, amigo, amiga, honremos a Dios antes que a los hombres. Obedezcamos al Señor antes que a los hombres. Y nuestra vida va a ser bendecida. Nuestra vida va a ser prosperada. Nuestra familia va a ser bendecida, protegida.